Néstor Di Paola, bienvenido. ¿Cómo Hola. estás? Pero ¿qué tal, chicas? Bueno, sí, lo hemos intentado. Al contacto directo por internet no lo hemos podido lograr. Igual te pusimos una foto tan linda, Néstor. Lo que pasa es que nos estamos perdiendo el nuevo look, pero lo dejamos para cuando esté acá en vivo. Sí, claro. El lookete que tiene. Claro, bueno, sí, el miércoles que viene ya estaremos en vivo, como dijimos, 1 de octubre, en el estudio mayor de TV. Y bueno, aquí, digamos, los últimos días, hasta el domingo que me estoy yendo, con 31 grados. Sí, todas las mañanas Placer. escucho la temperatura y digo, ¿cómo está? Ayer contaba, 30 grados ayer, hoy 31. De máxima 31, ahora debe haber 28, supongo, más o menos. No, claro. Qué lindo. No, y por suerte muy seco, ¿no? Todavía, porque acá el calor de verano, además de ser agobiante, se convierte en húmedo, cosa que no ocurre en todo el otoño, invierno y comienzo de primavera. Sigue habiendo ese calorcito seco que realmente, para ciertas cuestiones de la salud, como el caso mío, nos favorece muchísimo, ¿no? Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Néstor? Mirá, vamos a continuar como hemos hecho los últimos 2 miércoles anteriores, trayendo a la historia desde el presente, como que se fueron dando las cosas y un poco me ha gustado este jueguito. En este caso, ¿por qué? Porque ayer mismo escuché un fragmento de una entrevista que alguien de ustedes, no recuerdo ahora si en el diario o en la radio, le hicieron a los chicos de Magna, empresa funeraria que cumple 100 años de vida. Ah, en Sí, el la diario chica del salió, diario. sí. Capaz que en el diario, muy bien. Sí, exactamente. Un siglo de 1925. Entonces dije, tengo en mi archivo una entrevista tan bonita que le hice a Beto Mana, que es el abuelo de estos chicos, entrevistado por el diario, el abuelo, el famoso Beto, ¿cierto? Que nos dejó allá por el 2004, me parece, o 5, yo lo entrevisté en el 2002. Publicamos esa nota que la tengo, repito, en el archivo. Mirá vos. Y me decían cosas tan interesantes desde el punto de vista de las costumbres, pero aparte, cómo nace esa empresa. Bueno, Alessi era en principio uno de los socios, que era cuñado del padre de mi entrevistado, que sería ahora algo así como bisabuelo de estos chicos. ¿Cómo surge? Bueno, el padre de Beto, mi entrevistado y abuelo, el fundador en 1920, que casualmente 1925 es el año en que nació Beto Mana. Ah, Mirá. mirá vos. Beto Mana nació el mismo año que nace la empresa. Que nace la mirá vos. Exacto. Tiziano, el Beto Mana en 1925. Y el padre, el fundador, repito, bisabuelo de estos chicos entrevistados por el Eco el otro día, era cochero en la Plaza Independencia. Qué interesante. Qué bárbaro. Tenía un Mateo y se ganaba la vida con el trabajo de cochería, Sí. en gran medida con el turismo, porque turismo había, por supuesto, también en aquella época. Si bien ya no estaba la movediza, pero igual había turismo y había que ir a buscar a los pasajeros al ferrocarril. Claro. Todo el mundo llegaba en tren, y después también llegaba a los paseos en ese Mateo, Sí. que eso sería hoy, ¿no? Pero bueno, Claro. alguien se le va a ocurrir. Néstor, y algunos de esos coches estaban ahí en el predio, ¿no? Todavía algunos conservaban. Sí, exactamente, claro. Y también carruajes, con lo que después se transforma la cochería. ¿Qué pasaba en invierno? ¿Cómo sería el invierno de Tandil, cuando era tan frío, o más que ahora? Entonces, cuando había solcito, levantaban la capota del Mateo, que estaba cerrada por si había una llovizna o mucho viento, pero cuando hacía frío pero había solcito, levantaban la capota para que el sol los caliente, ¿no? Bien dicen, el sol, el poncho de los pobres. Bueno, ahí también hacían eso. Y el tema es que
digamos, entre otras cuestiones que diferenciaban una época de otra, así como después los autos grandes como el Fireland, por ejemplo, y otros, el Cadillac, se utilizaron para el traslado para el entierro de los difuntos. Lo que se usaba era las carrozas con caballos muy finos, caballos negros. De ahí también el dicho, pero además del dicho, la famosa película muy bonita, Esperando la carroza. Sí. Hay mucha gente que ha visto la película, les ha gustado, pero que no saben o no recuerdan por qué se llama así. Bueno, porque justamente aborda la temática de la tercera edad, y estaba ese viejo dicho, por ejemplo, alguien que tenía dinero guardado y tenía ya como 90 años, y la gente decía, ¿qué espera? ¿La carroza? Claro. Claro. La carroza por la carroza fúnebre tirada a caballo. Mirá vos, de ahí viene. Claro. Qué bárbaro. Me decía Sí. Beto que no era cualquier caballito, ¿no? En el caballo de muy fino, de un pelaje superior, y que eran todos negros lustrosos. Y eso también me hizo, cuando releía aquel reportaje que yo le hice, me hizo acordar a una vieja canción folclórica que la han cantado un montón de folcloristas, también Alfredo Citarrosa, entre otros, que por ahí decía en un fragmento: tuve tropillas de un pelo, yo también, como el mejor, oscura como mi muerte, en el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Claro, mirá vos. Claro. ¿De dónde venía? Un criador de caballos negros que alguien le hizo la canción, ¿cierto? Bueno, habría en ese momento criadores de caballos así específicos para las funerarias, ¿no? Exactamente, tiene que ser en cualquier parte, supongo que del mundo, no. Sí, sí, sí. Claro. De los queridos amigos ahí, Mana y compañía. Y la otra cuestión, que entre tantas, ¿no?, diferencias que me contaba Beto Mana, reitero, abuelo de estos chicos, la otra cuestión era la vinculada con el velatorio en las viviendas. Exactamente. Claro, antes se velaba Sí. mucho en las casas. Sí, exactamente. Beto me decía que para él era el auténtico velatorio, el realmente sentido. Se preparaba el ambiente de la vivienda con ese motivo. Y la pregunta sería, ¿y cómo? ¿Y qué pasaba con los elementos propios que hay en las casas de sepelio? Bueno, las casas de sepelio llevaban a cada vivienda, por ejemplo, los candelabros, Claro. la mesa donde se ubica el ataúd, el Cristo que va al frente también lo llevaban. Y ya en la cuestión anecdótica, se acostumbraba, por ejemplo, a convidar con una copita de anís 8 hermanos, y se hacía frío de coñac, que tiene más calorías. Claro. Claro, bueno, todo va evolucionando, viste Sí. que ahora te dan como un catering. Sí, en algunos casos he visto también, sí. ¿Cómo habrá sido, Néstor, ese paso de los velatorios en las viviendas a un lugar específico, ¿no? A sacarlos de la casa. Sí, yo le pregunté, pero no hay una explicación demasiado, digamos, no digo científica, pero digamos una explicación que demuestre fehacientemente el porqué. Porque él siempre me respondía tal vez, y tal vez sean varios motivos. Por ejemplo, podía ser uno desde el punto de vista psicológico, por el sentimiento de no querer tener un muerto en la casa. Claro. Podía, Claro, después tener que acostarte en esa cama. O de salubridad también. no sé, es una posibilidad. Él también me parece más acertado esta otra explicación que él me daba, que es el inconveniente de armar la sala. Claro. Porque a veces, para armar una sala adecuada en la vivienda, había que trasladar muebles de un lugar a otro, y esos muebles antes tenían una calidad muy superior, pero hoy en día que vienen todos de madera como para que duren unos pocos años, ¿no? Sí, Comúnmente, Claro.
Entonces, digamos, era un inconveniente realmente. Bueno, muchas cosas se han ido trasladando fuera de la casa. Antes Sí. los cumpleaños También. sí o sí eran en tu casa, se invitaban a los que entraban. Hoy prácticamente si no tenés una casa enorme, la mayoría no lo hace en su casa. Sobre todo los más chicos, ¿viste? Claro. Exactamente. Son cosas que podrán tener sus ventajas, pero también es cierto que generan inconvenientes, ¿no? Lo que pasa es que ahora, al haber tanto edificio, no todas las casas tienen patio, ¿viste? Antes había Claro. patio, entonces si te tocaba en verano, iban todos al patio, Claro, ¿viste? sí, o se O invitaba adentro, menos. claro, se Pero invitaba. son cosas que se van cambiando también por una Sí. cuestión de operancia, de lugar, de comodidad, Sí. porque en los lugares así, en este caso salas velatorias, tienen un horario, También. se cumplen estrictamente ciertas normas. Claro. Sí, tal cual. No sé, si hay una discusión, porque suele haber también en los velorios, en una casa se pueden ir a las manos, en Acá- una sala velatoria, bueno, hay como otro cuidado, ¿no? Sí, evidentemente es una sumatoria de pequeñas o no tan pequeñas cosas, pero es muy interesante, digamos, lo que él me contaba, porque dice que, por ejemplo, gente del campo, ¿no?, que no tenía cómo hacer ciertas cosas, Claro. como en el caso de la bebida, que era imprescindible, preguntaban si el presupuesto que le había realizado don Beto Mata incluía la bebida. Mirá vos, Claro. tal cual. Bueno, porque viste habría que- distintos Claro, ahora te funerales. incluyen todo, según qué cajón, si Por va eso, con pero- puntillas, si va con maquillaje. Por eso. Pero en ese Eh, momento habría también, ¿no? y Distintos yo supo- valores. Y sí, Sí, De acuerdo sí, al servicio, ¿no? Pero el tema de la bebida como que era imprescindible. Y también él contaba que en los casos en que gente que tuviese unos cuantos parientes que venían de lejos, Sí. o que demoraban varias horas y tenían que quedarse, no solo que se quedaban, sino que en el medio del velatorio hacían un tremendo asado. Claro. Asando. claro. Pero es que cerraban la habitación ahí en la casa y dejaban. Y bueno, pero son distintas formas de ver también la muerte. Antes se contrataban las lloronas, también era un servicio que se pagaba, ¿no? Las lloronas eran muy conocidas. No solamente, creo que alguna vez lo dije, en el ECO de 1882, que fue el año de nacimiento del ECO, Sí. al primer mes ya hubo alguien que puso un aviso que decía que ofrecía sus servicios para dar clases de teoría y solfeo musical, pero también, era don Benigno Larrea, me acuerdo, también ofrecía para cantar en los funerales del pueblo, de aquel Tandil 1882. Claro. Y agregaba solo o con mi coro, tenía un coro que obviamente era un poquito más caro. Claro, bueno. No, y lloronas, cuanto más se lloraba al difunto, Claro. como más importante, ¿no? Claro, y había, Claro. yo me acuerdo allá en Ayacucho estaban la llorona, la que lloraba con un llantito así, o estaba la que lloraba gritando. Desconsolada. Desconsolada, entonces se pagaba ese Sí, servicio. claro. Claro. Sí. Ay, Pero sí. por eso digo, traje esto que a raíz de lo que vi ayer, porque me pareció que podíamos trasladar esta Tal cual. realidad Me de encantó. hoy, de 100 años a aquella historia tan interesante que por supuesto que, bueno, yo digamos, no está de más decir un par de palabras acerca de Beto, que era un tipo muy, pero muy querido. Él en persona no mandaba nunca un empleadito porque le gustaba confraternizar con nosotros en la redacción del ECO, y inflexiblemente 9 de la noche aparecía con las notas en vivo, digamos, hacia la redacción, con el sepelio de turno que salía al día siguiente, y se quedaba mínimo media hora todas las noches. Qué bárbaro. Qué trabajo también, ¿no? Porque todo el tiempo estar tratando con gente angustiada, llorando. Sí. Es un trabajo también psicológico muy especial. Sí, yo creo que se desahogaba haciendo chistes con la redacción. Y está bien, y está Totalmente. bien. Del ECO, y por supuesto el chiste que no falta con ningún funebrero seguramente del mundo,
es aquel que el funebrero te dice: no le deseo la muerte a nadie, pero que a mí no me falte laburo. Tal Claro. cual, tal cual. Ay, Néstor, como si te esperamos entonces el miércoles que viene, en vivo. Vivo en el estudio mayor. Ahí Perfecto. está, qué lindo, Néstor. Beso enorme y saludos a todos los que me conocen en Santiago del Estero, que son muchos. Buenísimo. Porque tengo a mi tío, mis sobrinos, todo allá. Qué genial, qué genial, qué genial. Néstor, abrazo enorme. Nos vemos. Buen retorno. Adiós.